Una producción de Ministerios Vivientes de la Esperanza. En el año 1830 se publicó en Norteamérica un libro titulado El Libro de Mormón. El principal promotor de este libro fue un hombre llamado José Smith. Smith aseguraba que el libro había sido escrito por muchos antiguos profetas sobre planchas de oro y que había sido interpretado por el don y el poder de Dios. Aquellos que recibieron el Libro de Mormón como la palabra de Dios y a José Smith como un profeta del Señor fueron llamados mormones. Declaré a los hermanos, dijo Smith a sus seguidores mormones, que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. La religión mormona, ahora conocida como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ha crecido hasta incluir a millones de seguidores. El Libro de Mormón sigue siendo la base de sus creencias. Pero, ¿de qué trata el Libro de Mormón? Los colonos europeos y los primeros pioneros veían a los indígenas americanos como todo un misterio. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y cómo llegaron al Nuevo Mundo? El Libro de Mormón respondió las preguntas más comunes acerca de los indígenas americanos al hacer una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de procedencia. José Smith escribió que el Libro de Mormón narraba la historia de aquellos primeros habitantes, quienes eran principalmente israelitas, y que el resto son los indios que ahora habitan este país. ¿De dónde vinieron los indígenas americanos? Gracias a las huellas dactilares genéticas, esto puede ser contestado. He trabajado con ADN por mucho tiempo, entiendo la ciencia, trabajo con ella cada día. También he sido miembro de la Iglesia Mormona durante unos 25 años. Cualquier mormón que vea las evidencias genéticas va a tener que luchar con eso. Estas generan dudas fundamentales acerca de lo que llamamos escrituras, el Libro de Mormón, y despierta serias dudas acerca de José Smith. Es decir, ¿es realmente un profeta? Levantaríamos el Libro de Mormón y diríamos que es una historia americana. Estaba convencido, completamente convencido que el Libro de Mormón era verdad. Según las propias palabras de Smith, en la noche del día 21 de septiembre de 1823, vi que se aparecía una luz en mi cuarto. Smith continúa describiendo dicha luz como un mensajero enviado por la presencia de Dios y que su nombre era Moroni. Moroni le dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro y oculto en un cerro llamado Cumorah, ubicado en el estado de Nueva York. Por el costado occidental del cerro, dice Smith, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas, depositadas en una caja de piedra. Moroni le dice a Smith que estas antiguas planchas contenían una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. Durante los 3 años siguientes, Smith dijo haber recibido ayuda divina para traducir estas planchas de oro en El Libro de Mormón. La historia comienza en el primer libro de Nefi con una familia hebrea huyendo de la ciudad de Jerusalén alrededor del año 600 a.C. El padre de esta familia era un hombre llamado Lehi. Su hijo menor se llamaba Nefi. Nefi escribe en el primero de Nefi, capítulo 17, versículo 8, que el Señor me habló, diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Cuando el barco fue terminado, Nefi dice, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Las notas sugieren que esta familia hebrea arribó en las Américas alrededor del año 589 a.C. Debido a que esta estrecha porción de tierra es a menudo descrita en el Libro de Mormón, la mayoría de los estudiosos de la Iglesia Mormona han señalado a Centroamérica como el lugar donde la familia de Lehi arribó al Nuevo Mundo. El segundo de Nefi 1.8 se refiere a las Américas como un lugar inhabitado para el momento de la llegada de la familia de Lehi cuando dice, es prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones. Luego de su llegada a las Américas ocurrió una división entre Nefi y su hermano mayor Lamán. De esta división surgieron 2 naciones separadas. Aquellos que siguieron a Nefi tuvieron el favor de Dios y fueron llamados nefitas. El segundo de Nefi 5.20 describe a los nefitas como blancos y sumamente bellos y deleitables. El Libro de Mormón enseña que los nefitas fueron un pueblo sofisticado, que se convirtió en una gran civilización.
Helaman 3.8 describe cómo los nefitas poblaron el continente americano cuando dice que ellos empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra desde el Mar del Sur hasta el Mar del Norte y desde el Mar del Oeste hasta el Mar del Este. Mormón 1.7 dice de los prolíficos nefitas: toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. La otra nación surgió de la gente que siguió al rebelde hermano de Nefi, Lamán. Recibieron el nombre de lamanitas. Segundo de Nefi, versículo 21 y 24, dice de los rebeldes lamanitas que el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo de maldad y astucia. El libro de Mormón a menudo describe a los lamanitas como un pueblo más numeroso que los nefitas, pero mucho más primitivo. El tercero de Nefi, capítulo 11, describe el evento más importante del libro de Mormón, cuando Jesucristo aparece en el cielo y visita las Américas en el año 33 después de Cristo. Jesús trajo 200 años de paz entre los nefitas y los lamanitas. Pero entonces la guerra se desató de nuevo a medida que los lamanitas crecieron en fuerza y comenzaron a aniquilar a la raza nefita. Para el año 326 después de Cristo, el general del ejército de los nefitas era un hombre llamado Mormón. En Mormón 6.2 escribe: y yo, Mormón, escribí una epístola al rey de los lamanitas y le pedí que nos permitiera juntar a nuestro pueblo en un cerro llamado Cumorá, y allí les presentáramos la batalla. En esta batalla final, en el cerro Cumorá, los lamanitas destruyeron por completo a los nefitas. Como es registrado en Mormón capítulo 6, cuando las bajas de los nefitas en el cerro Cumorá son sumadas, hacen un total de 230.000. El hijo de Mormón, Moroni, fue el único nefita que escapó con vida. Este es el mismo Moroni que se le apareció a José Smith como un mensajero de los cielos más de 1400 años después. Moroni escondió las planchas de oro, pero antes de hacerlo, añadió su propia versión de los hechos en las mismas. En Mormón, capítulo 8, versículos 2 a 9, Moroni escribe que, tras la grande y tremenda batalla en Cumorá, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos, y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Es así como el libro de Mormón termina con los lamanitas como únicos sobrevivientes de la raza de los pueblos que vivían en las Américas. Es por ello que la página del título del libro de Mormón declara que es específicamente escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel. Y también con la página introductoria en el libro de Mormón concluye que, después de miles de años, todos fueron destruidos con excepción de los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas. Fue durante mi segundo año como obispo que me tropecé con unos estudios acerca de los indígenas americanos. Las bases de la creencia que los lamanitas son los ancestros o fueron los principales ancestros de los indígenas americanos es doctrina religiosa, es enseñado en las escrituras. La idea tradicional con la que crecí del libro de Mormón es que era la historia de la gente. Y creo que es justo decir que toda la gente de los continentes americanos. El punto crítico es aquello que ha sido enseñado durante más de 170 años de mormonismo. Y lo que ha sido enseñado es muy claro si vamos atrás y vemos los registros de lo que ha sido enseñado. Y es que el libro de Mormón es una historia literal, verdadera, de la gente que se encontraba en este continente y de la visitación de Jesús, etcétera. No hay evidencia en los actuales líderes de la iglesia de que esta creencia esté cambiando. Incluso hace un par de años tuvimos la primera presidencia inaugurando templos en Sur y Centroamérica, informándole a los grupos indígenas locales que son descendientes de Lehi. Recientemente, nuevas incursiones en los estudios sobre el ADN humano han permitido a los científicos determinar el parentesco entre los diferentes pueblos alrededor del mundo. Los hijos heredan una combinación del ADN de sus padres, la cual es una combinación del ADN de sus abuelos y así sucesivamente. Con cada nueva generación, ese ADN se va mezclando más y más con el ADN de otros ancestros. Sin embargo, cantidades más pequeñas y aisladas del ADN existente en las células del padre y la madre no se mezclan cuando pasa a los hijos.
El cromosoma Y del ADN del padre permanece intacto a medida que es transmitido a su hijo, y al hijo de su hijo, y así sucesivamente a través de varias generaciones. De igual forma, el ADN mitocondrial de la madre también permanece intacto a medida que es transmitido tanto a su hijo como a su hija de una generación a la siguiente. Es así como los científicos pueden rastrear estos marcadores de ADN intactos a través de cientos de generaciones para determinar su linaje. Cuando el cromosoma Y o el ADN mitocondrial son examinados en cientos, incluso miles de individuos pertenecientes a grupos diferentes, los resultados pueden ser comparados para ver cuán similares o diferentes son los marcadores de ADN intactos entre estos grupos. El Dr. David Glenn Smith ha pasado más de 30 años estudiando los genes de los indígenas americanos. Docenas de publicaciones llevan su nombre. Su laboratorio en la Universidad de California es uno de los líderes en estudios sobre el ADN de los indígenas americanos. Si observamos los genes de los indígenas americanos, estos vienen de sus ancestros. Ellos tienen que provenir de sus grupos ancestrales y estos ancestros vivían en algún lugar. Podemos buscar estos genes en grupos judíos, pero no los encontraremos. Si observamos los genes que son frecuentemente encontrados en las poblaciones de indígenas americanos y aquellos que son comúnmente encontrados en grupos judíos, estos no coinciden en absoluto. He estado involucrado en una cantidad de proyectos de investigación que han examinado las variaciones del ADN en los grupos más antiguos de las Américas. No conozco ninguna prueba que sugiera una similitud particular entre los grupos nativos de América y los pueblos del Medio Oeste. Arqueólogos y antropólogos físicos no han encontrado evidencias de los orígenes hebreos de los pueblos del norte, sur y Centroamérica. De toda la evidencia disponible, no hay nada que sugiera ningún tipo de relación con los israelitas. La evidencia presentada niega lo que dice el Libro de Mormón, que los indios americanos son descendientes genealógicos de los israelitas. Thomas Murphy es un académico mormón y el director del Departamento de Antropología de la Universidad Comunitaria de Edmonds en Linwood, Washington. Se encuentra trabajando en su doctorado acerca de los problemas genéticos que enfrenta su religión. Nos enfrentamos con un dilema. Las evidencias genéticas muestran claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. Algunos mormones apologistas han ido en contra de la tradición y han sugerido que el grupo al cual el Libro de Mormón se refiere debe haber permanecido en Centroamérica. La idea tradicional con la que crecí del Libro de Mormón es que era la historia de la gente, y creo que es justo decir que de toda la gente de los continentes americanos. Cuando veo las pruebas científicas, las pruebas de la evidencia del ADN que buscan del origen de los pueblos, lo que veo es una historia diferente. Lo que veo es la historia de un grupo de gente que vino aparentemente a las Américas, pero que pudo haber ocupado un área muy pequeña. Una respuesta entre los mormones que luchan con las pruebas genéticas es que los pueblos fundadores del Libro de Mormón habrían sido pequeños y habrían hecho una pequeña contribución genética a los pueblos mayores que ya se encontraban allí. Bien, esta respuesta descansa en un rechazo a las afirmaciones del Libro de Mormón. También representa un rechazo a las enseñanzas de José Smith, Brigham Young y virtualmente cualquier otro presidente de la Iglesia que haya abordado el asunto. Requiere poner de lado lo establecido en la Doctrina y Convenios, otra escritura mormona sobre cómo los lamanitas fueron la población indígena cercana al actual Missouri. Este enfoque es como si se tratara de defender las profecías presentadas por José Smith negando sus profecías. Otra escritura que tiene que ser puesta de lado es una declaración en la perla de gran precio en la historia de José Smith, en la cual Moroni le dice a José Smith que las planchas de oro contienen la historia de los pueblos de este continente. Este continente presumiblemente sería Norteamérica porque este acontecimiento tuvo lugar en Nueva York. Así que obviamente aquí tenemos a José Smith estableciendo en sus escrituras que el Libro de Mormón
habla de los primeros habitantes de este continente. No de una pequeña esquina de las Américas, sino de todo el continente. Es por esta razón que los santos de los últimos días creen que el libro de Mormón habla sobre todos los habitantes del continente americano. El libro de Mormón no se salva por una pequeña y limitada geografía, porque incluso ese grupo, incluso si algo como esto sucedió, entonces no es lo que aparece descrito en el libro de Mormón, y tendríamos que decir que está equivocado. No solo eso. Todavía tendría que haber alguna evidencia de este pequeño grupo en la composición genética de esa región. Los estudios genéticos de los grupos indígenas de Centroamérica son devastadores para las afirmaciones del libro de Mormón en el resto del continente. Stephen L. Whittington, por ejemplo, es uno de los más importantes expertos en genética de los pueblos de Centroamérica, el lugar donde muchos académicos mormones creen que el libro de Mormón se llevó a cabo. La mayor parte de mi investigación ha sido en la región maya. Personalmente nunca he encontrado ninguna evidencia del origen hebreo de los indígenas americanos. Si inmigrantes hebreos hubiesen poblado las Américas, también se habría encontrado una fuerte influencia en los lenguajes y en la arqueología del Nuevo Mundo. Tenemos evidencia probablemente de cerca de 800 a 900 lenguajes diferentes que son o que han sido hablados en este continente en los últimos siglos que apuntan en su contra. Ninguno de estos lenguajes ha mostrado jamás indicación alguna de haber descendido del hebreo. Con el libro de Mormón no tenemos siquiera una sola fuente de la América antigua, fuera del libro de Mormón, que valide un solo lugar, una sola persona o un solo evento. Ni en el libro de Mormón, ni en las evidencias externas de la América antigua tenemos algo de esto. Los problemas que representa el ADN para el libro de Mormón, en un sentido, ejemplifican las dificultades que estamos teniendo en la arqueología. Jamás ha existido evidencia que nos demostrara que hubo una inmigración israelita hacia el Nuevo Mundo, ni en la genética, ni en lo que respecta a ninguna otra fuente histórica, arqueológica o lingüística. Fue algo realmente perturbador descubrir que no solo no había evidencia genética, sino que, como después se descubrió, tampoco había evidencia lingüística o arqueológica que conectara el viejo mundo con el nuevo mundo. No solo los ancestros de los indígenas americanos no vinieron de Israel, sino que además sabemos de dónde vinieron exactamente. Esto es de la zona norte del este de Asia. Los grupos que podemos identificar hoy, los grupos de donde podemos extraer el ADN, tienen marcadores genéticos más estrechamente relacionados con la gente de Siberia. La evidencia aceptable para la mayoría de los arqueólogos y antropólogos físicos provenientes de pruebas dentales y ADN mitocondrial es que el origen de las tribus de Norte, Centro y Suramérica antes de la llegada de los europeos en 1492 fue el norte de Asia. Esta es una extensa área de estudio ahora, donde existen docenas de investigadores que han trabajado en más de 6 docenas de comunidades indígenas americanas, han hecho pruebas en miles de individuos, y la información genética resultante de cada uno de estos estudios nos dice exactamente lo mismo. Esto es que estos pueblos provienen que los indígenas americanos vienen de la parte noroeste de Asia. La información genética indica que la afinidad más cercana de los pueblos indígenas americanos contemporáneos es con los pueblos del este y el centro de Asia. El lugar de origen de los indígenas americanos es el este de Asia. La evidencia genética muestra que los indígenas americanos vinieron de Asia. Si los cromosomas Y vienen de Asia y los genomas mitocondriales también vienen de Asia, entonces la única explicación posible es que
el resto de los cromosomas vienen de Asia. Esta es una explicación válida científicamente. Es la única explicación. Más de 150 tribus han sido sometidas a pruebas esparcidas por el norte, centro y sur de América, incluso en Groenlandia. Y de este estudio, más de 5.500 individuos han estado involucrados y han sido examinados. De esos 5.500, 99.4% de indígenas americanos tienen un linaje de ADN mitocondrial originario de Asia. No hay lugar a dudas. 99.4%. El otro 0.6% tienen un linaje mitocondrial de origen europeo o africano. La muy pequeña minoría de linajes europeos o africanos que han conseguido proviene luego de la llegada de Colón. En el ADN de los indígenas americanos contemporáneos habrá inevitablemente algunos individuos, incluso en las comunidades más remotas, que se hayan entremezclado con europeos y africanos. Y esto aparecerá en su ADN, porque ese pequeño porcentaje que está ahí puede ser diferenciado de la posibilidad de una migración israelita al Nuevo Mundo con tan solo observar las fechas en las cuales estos tipos de linaje se separaron de otras formas de ADN muy similares a ellos. En otras palabras, puedes identificar cuáles vinieron después de 1492. Muestras de ADN de restos humanos previos a 1492 son referidos como ADN antiguo. Debido a la forma como esta ciencia ha ido avanzando, hoy día podemos de hecho analizar el ADN de esqueletos que tienen miles de años. El doctor Dennis O'Rourke, de la Universidad de Utah, es uno de los investigadores más importantes en el campo del ADN antiguo. Nuestro trabajo en ADN antiguo es relativamente sencillo. Primero identificamos las poblaciones prehistóricas donde se ha descubierto material óseo. Tomamos pequeñas muestras óseas, generalmente un fragmento de una costilla, y utilizamos un proceso químico muy simple para liberar los ácidos nucleicos o el ADN que se encuentra en la médula ósea. Bien, claramente hubo una mezcla sustancial entre los colonos europeos y muchas tribus indígenas americanas en el momento del primer contacto europeo y posteriormente. Todas nuestras muestras antiguas preceden ese contacto, así que no hay evidencia de mezcla en nuestras muestras antiguas. Cuando hacen pruebas en el ADN extraído de los restos de indígenas americanos, siempre encuentras linajes asiáticos en esos restos. En un principio se especuló que los indígenas americanos debieron haber entrado al Nuevo Mundo a través de un pequeño canal marítimo conocido hoy día como el Estrecho de Bering. Esto significaría que en lugar de israelitas navegando más de 13.000 kilómetros a través del océano, los asiáticos solo tuvieron que atravesar poco más de 80 kilómetros para alcanzar las Américas. En general, las herramientas básicas que eran utilizadas en el Nuevo Mundo se asemejan a las que se han encontrado en Asia en la misma época. Lo que es más significativo de la investigación genética y de la aplicabilidad del Libro de Mormón es que valida lo que se sabía a través de otras disciplinas científicas. De la antropología principalmente, sabemos desde hace mucho tiempo que los indígenas americanos se asemejan a los asiáticos y particularmente a los pueblos de la región de Mongolia y Siberia, más de lo que se asemejan a otros grupos. Arqueológicamente sabemos que existía una similitud entre las culturas del noroeste de Asia y la de los primeros americanos, principalmente por tipo de artefactos que utilizaron o dejaron atrás. También sabemos, basándonos en evidencias lingüísticas, que los indígenas americanos compartían un ancestro común con al menos algunos de los norasiáticos y siberianos. Así que tenemos todas estas otras evidencias, provenientes de disciplinas científicas tan diversas como la lingüística, la arqueología y la biología humana, mostrándonos los orígenes asiáticos de los indígenas americanos. Ahora el ADN genético confirma lo que ya sabíamos a través de estas otras fuentes.
Sí, la información genética ciertamente corresponde con otras clases de información biológica, así como arqueológica y lingüística, que ubican los orígenes geográficos definitivos de los pueblos nativos de las Américas en Asia. Hay un consenso amplio y extendido entre los antropólogos actuales de todas las subdisciplinas de la antropología que la tierra de origen de los indígenas americanos es el este de Asia. Existe un consenso científico que las primeras personas que vinieron a las Américas provenían de Asia. Ahora las huellas de ADN son equivalentes a las pruebas de huellas dactilares. Se podría afirmar que es una ciencia muy precisa. Ha sido capaz de responder realmente de forma muy clara lo que sucedió. Y esto es que los indígenas americanos son, al menos su ADN proviene de Asia. Y es un ADN asiático, no israelita. Tenemos un problema. Los académicos mormones pueden pretender que estas evidencias no existen, lo cual creo que es deshonesto. Podemos confrontarlo y podemos retarlo, pero no creo que sería prudente confrontar las pruebas. De hecho, no conozco a ningún científico mormón que haya retado estos hallazgos genéticos. Lo que hemos logrado es luchando con nuestras propias concepciones del Libro de Mormón. La mayoría de los académicos mormones que han estudiado el tema, incluyéndome a mí, estamos de acuerdo en que los indígenas americanos no pudieron haber descendido de los lamanitas, esto es, los indígenas americanos como un todo. Eso es genéticamente imposible. También es arqueológicamente imposible, es histórica y lingüísticamente imposible. Esta evidencia genética había sido firmemente establecida y ampliamente publicada mucho antes que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 enfocaran la atención del mundo en Utah y hasta cierto punto en la Iglesia mormona. La prensa extranjera tuvo la rara oportunidad de entrevistar al líder de la religión predominante en Utah. Gordon B. Hinckley es el actual presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es considerado por sus seguidores como un profeta moderno viviente. Fue en una de estas entrevistas que en enero de 2002 un reportero alemán le preguntó al presidente Hinckley acerca de las evidencias genéticas en contra de su religión. ¿Cuál será su posición cuando el análisis de ADN revele que en la historia jamás hubo una inmigración de Israel a Norteamérica? Podría ser que los científicos encontraran, quizá... Bien, aún no ha sucedido, aún no ha sido determinado. Todo lo que digo es que son especulaciones. Nadie realmente sabe cómo responder esto, no actualmente. Claro que está equivocado. En primer lugar, está errado de facto. Esto es algo comúnmente conocido. De esto es lo que estamos hablando. Para la época ya se habían escrito muchos trabajos al respecto. Yo lo encontraría difícil de creer que no estuviera familiarizado con nada de esto. Una de las cosas más frustrantes para mí como académico mormón es la forma general de enfrentar los problemas con el Libro de Mormón y que es algo muy frecuente el pretender que no existen. A mí me gustaría ver que los confrontáramos honestamente, abiertamente y en público. Y lo encuentro muy frustrante cuando pretendemos que los problemas no existen. El Libro de Mormón es realmente la clave del mormonismo, es realmente la base del mormonismo. Si una persona tiene problemas con el Libro de Mormón, si su fe en el Libro de Mormón es destruida, entonces básicamente todo lo que lo rodea se vendrá abajo. Entonces acarreará serias dudas sobre el hecho de que José Smith era un profeta. Acarreará dudas sobre todas las cosas que lo rodearon. Y por supuesto,
La mayor cosa que rodeó a José Smith fue la iglesia que él fundó. Si el libro de Mormón no es una historia literal, entonces debería seguir que lo que sucede en él no es historia. Sí, el evento más importante, la aparición de Jesús a los americanos como una luz del cielo y luego apareciendo en gloria, esto realmente sucedió. Si la gente no existía, no pudo haber sucedido. La autenticidad de Moroni, de las planchas de oro y del testimonio de José Smith sobre ellos serían todos invalidados si de hecho se descubriera que la historia del libro de Mormón no es una historia real. También estaría en riesgo el estatus de profeta de José Smith porque él aseguraba que la historia relatada en el libro de Mormón era la palabra de Dios, el libro más correcto de la tierra y la clave de la religión que él estaba construyendo. Ahora las evidencias de ADN atacan directamente y a un nivel fundamental la verdad del libro de Mormón y genera una duda muy incómoda para la iglesia mormona. ¿Es verídico el libro de Mormón? Nos encontramos con un dilema. La evidencia genética muestra claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. La evidencia arqueológica muestra que el libro de Mormón no es verdad. Nosotros como mormones estábamos equivocados acerca de quiénes son los indígenas americanos y de dónde vinieron. Hemos basado todas nuestras creencias en el libro de Mormón, el cual considerábamos un registro histórico antiguo preciso. La evidencia genética ha demostrado exhaustivamente que tal cosa no era posible. Como le dimos estatus de palabra de Dios, debemos cambiar lo que queremos decir por palabra de Dios, y creo que esto es muy peligroso. Y no creo que muchos mormones acepten esto como una posibilidad, pero no tenemos muchas alternativas. Estamos atrapados por una evidencia que claramente muestra que el libro de Mormón no es lo que habíamos creído. Y podríamos dejar la iglesia como muchos mormones hacen cuando descubren esto. Fue durante mi segundo año como obispo que me tropecé con unos estudios genéticos acerca de los indígenas americanos y me preocupé mucho con lo que estaba leyendo, porque como biólogo molecular de plantas tengo que lidiar con ADN todo el tiempo. Estaba extrayendo ADN de plantas y clonando genes y secuenciando ADN, y estaba muy familiarizado con los fundamentos de la tecnología que estaba siendo usada en esos trabajos de investigación y rápidamente, en un par de semanas, descubrí que más del 99% de los indígenas americanos eran definitivamente descendientes de ancestros asiáticos. Vean, yo era un mormón que nunca había sido expuesto a este tipo de estudios tan amenazantes para mis creencias, y estaba profundamente perturbado al descubrir esa investigación y la evidencia genética que yo entendía completamente bien, desafiando mis creencias de una forma tan fundamental. Y durante varias semanas viví con dos creencias completamente contrarias en mi cabeza. Por una parte, yo estaba profundamente comprometido con mi fe en el libro de Mormón y las creencias de mi iglesia, las cuales nos enseñaban que los indígenas americanos eran principalmente descendientes de los lamanitas, quienes provenían de Israel. Pero por otra parte era confrontado por una investigación genética en la cual tenía un alto grado de confianza que contradecía mis creencias de una forma contundente. Yo sabía sin lugar a dudas que más del 99% de los indígenas americanos estaban indudablemente emparentados a los siberianos y no a los lamanitas, a los israelitas. Y fue solo después de 2 semanas que pude confrontar el problema y darme cuenta
que la única alternativa era que mis creencias en el libro de Mormón estaban realmente equivocadas. Ellos básicamente me dijeron que me alejara y que leyera el libro de Mormón, su doctrina y convenios, que orara y que tuviera fe en que hallaría la respuesta. Y fue equivalente a pedirme que enterrara la cabeza en la arena y simplemente pretendiera que el problema no existía, o en otras palabras, que yo era el problema. Básicamente había perdido mi fe en el libro de Mormón. Y fue gradualmente que comencé a darme cuenta que no iba a ser capaz de vivir tranquilo en un ambiente mormón. Así que alejé a mi familia de los servicios religiosos. No había forma de que pasara el resto de mi vida en el mormonismo, luchando por entender cómo las investigaciones genéticas pueden adaptarse a la historia del libro de Mormón. El llegar a ser honesto fue lo que finalmente me hizo retirarme de la iglesia. Con todos estos problemas, creo que, para ser honestos, tenemos que admitirlo. Tenemos que dejar de pretender que no existen. Tenemos que dejar de buscar razones probables de que la evidencia no existe, y creo que necesitamos admitir que el origen del libro de Mormón está en el siglo XIX. Es decir, podemos, creo, admitir que José Smith produjo el libro de Mormón en el siglo XIX, y yo como académico mormón no tengo miedo de admitirlo. Y sé que no estoy solo. He hablado con obispos y presidentes de estacas que sienten lo mismo. Sé de muchos académicos mormones quienes han compartido en público y en privado el mismo punto de vista. Creo que el problema más difícil con una visión del siglo XIX del libro de Mormón es que tenemos que confrontar no solo la posibilidad, sino casi inevitablemente, que José Smith estaba intentando engañar a la gente, al menos en ciertos periodos de tiempo, cuando pretendía tener las verdaderas planchas, por ejemplo. Es claro que no estaba diciendo la verdad. También sabemos que mentía acerca de sus hábitos maritales. Así que no es solo el libro de Mormón, es decir, se acostaba con otras mujeres, además de su primera esposa, Emma, en matrimonios polígamos, con mujeres adolescentes o chicas adolescentes, y mintió al respecto en público, y lo sabemos, así que sabemos que era capaz de mentir. Y la evidencia genética nos demuestra que también fue capaz de mentir con el libro de Mormón, y creo que ese es el principal problema que debemos enfrentar. No creo que haya una forma de evitar este problema. Se hace realmente difícil para un creyente mormón perder su fe en lo que dice el libro de Mormón, pero seguir teniendo fe en el origen de dicho libro. Es decir, José Smith, como yo no sé cómo un mormón puede ver a José Smith como un profeta de Dios y al mismo tiempo perder su fe en el libro de Mormón. Son dos cosas que van unidas. Si una de ellas se ve debilitada, entonces la otra se ve debilitada de igual manera. David Glenn Smith, Dennis O'Rourke y Stephen Whittington son todos académicos ampliamente respetados que trabajan en antropología molecular, especialmente en lo que concierne al ADN de los indígenas americanos. Estos académicos no tienen una posición teológica que defender o atacar. Básicamente están observando las pruebas sin importar qué nos dicen acerca del libro de Mormón. Así que eso añade otro nivel de credibilidad
a su investigación. La Fundación para Investigaciones Antiguas y Estudios Mormones, también conocida como FARMS, está localizada en el campus de la Universidad Brigham Young. Las granjas emplean profesores de Brigham Young, así como profesores de la Iglesia Mormona de otras universidades. FARMS tiene el objetivo expreso de defender el Libro de Mormón contra todos sus detractores. Sus conclusiones han sido alcanzadas incluso antes de que comiencen sus estudios. Cuando hablamos de falta de honestidad académica sobre todo este asunto de las huellas de ADN, científicos de la Universidad de Brigham Young tratan de cambiar el enfoque. Y pienso que algunas veces han sido muy deshonestos. Y esencialmente lo que hacen al decir, bueno, lo que intentan es alejar el asunto de lo que la Iglesia ha enseñado por más de 170 años de su legado. Lo que los líderes han dicho es absolutamente relevante para el tema. Realmente no se puede decir que tan solo estemos hablando del Libro de Mormón. De lo que realmente estamos hablando es de un documento histórico religioso según lo predicado por sus líderes. Es un asunto religioso. UBI es una escuela religiosa. Realmente cuando me refiero al equipo de UBI, el cual debe tener su propio consenso, se trata de una pequeña minoría. Sí, ellos son una voz solitaria. Existe la intención de defender nuestra tradición, de buscar explicaciones o excusas para el por qué la evidencia no se corresponde con el Libro de Mormón. Es decir, que la evidencia genética claramente desaprueba lo que afirma el Libro de Mormón de que los indígenas americanos descienden del antiguo Israel. Entonces la gente trata de buscar formas de inventar excusas, y eso no es científico. Aquí existe una contradicción si aceptamos la validez de las pruebas genéticas en cuanto a nuestro programa genealógico. ¿Por qué no podemos aceptar lo que nos dice acerca del origen de los indígenas americanos? Y pienso que hay algo que no está haciendo conexión en la mente de muchos mormones, quienes se emocionan con la investigación genética cuando se trata de genealogía. Pero la discusión de este tema la tildan de antimormona cuando se trata del Libro de Mormón. El Libro de Mormón sostiene que es comparable con la Biblia, ¿o no? Cuando comparamos el Libro de Mormón con la Biblia, especialmente cuando se trata de temas como la arqueología, existen diferencias severas. Hay batallas específicas, eventos, personas nombradas en la Biblia, lugares que son nombrados en la Biblia, que conocemos por fuentes externas que validan que estas personas existieron, que estos conflictos existieron, que de hecho existieron lugares como Jerusalén, que los israelitas son de hecho un pueblo real, que son validados por estas fuentes externas a la propia Biblia. Pero con el Libro de Mormón no tenemos una sola, ni siquiera una fuente de la América antigua, fuera del Libro de Mormón, que valide un solo lugar, una sola persona, un solo evento. La información genética es muy confiable. La fiabilidad de las pruebas de ADN puede ser vista en el hecho que es utilizada en las cortes de justicia. Cuando se trata de huellas de ADN, la gente debe darse cuenta de qué tan concluyentes son. Dadas las evidencias con las que contamos actualmente, si estas fueran presentadas frente a una corte de justicia, sería un caso resuelto. Y esto es porque las huellas de ADN son evidencias incuestionables. Los indígenas americanos vinieron de Asia. La evidencia de ADN, el mismo tipo de evidencia que es utilizada en casos criminales en la corte, desacredita al Libro de Mormón. Si José Smith fuera acusado de fraude en una corte legal hoy día y la evidencia genética estuviera ahí, la evidencia genética de algún modo lo implicaría de fraude. En otras palabras, el Libro de Mormón no sobreviviría en una corte actual. La historia en el Libro de Mormón es relatada con el propósito específico de presentar otro testamento de Jesucristo.
La misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la de convertir a la gente para que crean en esta revelación de Cristo que tuvo lugar en las Américas. Las evidencias arqueológicas, lingüísticas y ahora esta nueva evidencia genética confirman que el Libro de Mormón y por tanto este otro testamento de Jesucristo no son históricamente verdaderos. Si esta historia es ficción, también lo son sus personajes, así como su evento más importante. Esto significa que la misión de la Iglesia mormona es una narración ficticia de Jesucristo. La evidencia de ADN revela que José Smith le mentía a su gente. Más importante que esto, le mentía a la gente mientras aseguraba ser un profeta de Dios. Esto significa que falló la prueba bíblica de un profeta, la cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. El versículo 21 pregunta, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? El versículo 22 contesta, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. La Biblia nos avisa en el segundo libro de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 3 que falsos profetas los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Con más de 60.000 misioneros de tiempo completo, el mormonismo se ha convertido en una de las religiones que más ha crecido en el mundo. Latinoamérica en particular es una muestra fehaciente de este crecimiento. Aproximadamente un 60% de nuevos convertidos. Usted puede reconocer muy fácilmente a estos misioneros por su forma de vestir. Un pantalón negro, una camisa blanca, una escarapela sobre su pecho que tiene su nombre antecedido del título de anciano. Y ellos estarán trabajando en parejas, estarán tocando la puerta de su casa, le regalarán un libro, el libro del Mormón. Ellos querrán con todo el deseo de enseñarles, y que usted se los permita, enseñarles el otro testamento de Jesucristo. Usted estará conociendo no otro testamento, sino a otro Jesucristo. Por eso hemos entendido por la palabra cómo el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 4. Y dice lo siguiente, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, u otro evangelio que el que hemos aceptado, no debe ser tolerado. El mismo Jesucristo, cuando estaba compartiendo con los discípulos, les dijo lo siguiente, porque en estos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas para engañarles. Hemos encontrado también cómo el mismo apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 1, en el verso 8. Si aún nosotros, dijo él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea maldito. Quiero decir con esto que un evangelio que promueve y proclama un falso Cristo es un falso evangelio. Queridos hermanos, ustedes que me están viendo y escuchando, hermanos en Cristo, quiero decirles que estos misioneros están proclamando un evangelio diferente, están enseñando un Cristo diferente, están llevando una palabra distorsionada y están afectando sus vidas, sus familias y aún nuestras iglesias en todo el mundo con el propósito de distorsionar la palabra de Dios. Queremos que usted sepa que ellos están predicando un evangelio y un Cristo diferente. Si usted tiene más inquietudes sobre este tema, le animo a que busque un pastor o un líder de su iglesia para que le comparta un poco más de las grandes diferencias existentes entre el cristianismo y el mormonismo. Recuerden lo que dice el profeta Oseas, allá en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo, mi verdadero pueblo fue perecido y fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, como siervo de Jesucristo y como hermano suyo, quiero animarle que con todo el amor usted no permita que las enseñanzas de estos misioneros lleguen a sus casas, ni mucho menos la publicidad o lo que ellos comparten, ni aún siquiera sus oraciones. Por eso usted y yo tenemos que conocer la verdad para que esa verdad nos haga libres. Si tú eres mormón y estás viendo esto, queremos que sepas que te amamos y que nos preocupamos por ti. La forma como vemos el mormonismo se encuentra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 2, cuando dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios.
pero su celo no se basa en el conocimiento. Sabemos que el celo que los mormones tienen por Dios es real, pero no está basado en el conocimiento. El libro de Mormón no es verdad, por tanto no puede ser conocimiento. Este otro testamento americano de Jesucristo jamás sucedió. El Jesús mormón no puede salvarte de verdad porque no es real. José Smith es un falso profeta. Sus enseñanzas y doctrinas no son correctas, por tanto, por favor, no basen su celo por Dios en ellas. Una de las excusas que hemos escuchado con respecto a la evidencia genética es que Dios cambió el ADN, la lingüística, la arqueología de los indígenas americanos para hacer que se parecieran a los asiáticos en lugar de a los israelitas, para de cierta forma probar a los mormones, engañándolos. Eso no es conocimiento. Dios no actúa así. ¿Quién es Dios? ¿Quién es realmente Jesucristo? ¿Y cómo podemos ser salvados de nuestros pecados? Todo esto se encuentra en la Biblia y en ella es en lo que invitamos a todos a basar su celo por Dios. La Biblia es una historia verdadera de una raza de gente verdadera que todavía hoy habita en su tierra originaria, Israel. Podemos visitar lugares como Jerusalén o Belén. Podemos conocer las ruinas y los sitios geográficos descritos en la Biblia. Se han hecho varios descubrimientos como pergaminos del Mar Muerto que han probado la exactitud de la traducción de la Biblia. Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pueden recibir la salvación ahora desde donde se encuentre, haciendo una simple oración a Dios, como esta. Señor Jesús, soy pecador. Te confieso todos mis pecados y te pido que me perdones. Yo creo que moriste por mis pecados y quiero arrepentirme. Gracias por perdonarme. Ahora te pido que vengas a mi corazón y que seas mi Señor y Salvador. Yo te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Te doy mi vida y te pido que me des tu Espíritu Santo para que tome el control de mi vida. De ahora en adelante, gracias Jesús. Amén.